Soy la doctora Claudia Jiménez, especialista en salud metabólica. En los próximos minutos te voy a demostrar que la razón por la que tu testosterona está cayendo y tu función eréctil está fallando podría no ser tu edad, sino el envase del que bebes. La inmensa mayoría de mis pacientes, hombres mayores de 60 años, cometen un error hidráulico fundamental. Creen que beber agua siempre es saludable, pero la ciencia es clara. Si cometes el error que voy a describir, no estás bebiendo agua, estás bebiendo una sopa química que tu cuerpo confunde con hormonas femeninas. Estás apagando tu sistema reproductivo voluntariamente, trago a trago, pensando que te haces un favor. Vamos a corregir esto ahora mismo, porque recuperar tu vitalidad no requiere magia, requiere dejar de intoxicarte. Para que entiendas la gravedad del asunto, quiero que visualices la siguiente escena. Imagina que son las 2 de la tarde. Estás atorado en el tráfico, quizá en el periférico o en alguna avenida principal bajo el sol inclemente que cae a plomo sobre el techo de tu coche. Sientes el calor subiendo desde el asfalto. El aire acondicionado apenas da abasto y llevas ahí sentado más de 40 minutos. Tienes sed. Es una respuesta biológica natural. Buscas con la mano en el asiento del copiloto o en el portavasos de la consola central y encuentras esa botella de agua que compraste ayer, o quizá hace 2 días. Ha estado ahí rodando por el coche, calentándose y enfriándose con los ciclos del día. La tomas, el plástico se siente tibio, casi blando al tacto, la abres y bebes. El agua sabe un poco rara, tiene un gusto que podrías describir como plástico, pero lo ignoras porque tienes sed y al final del día te han dicho toda la vida que el agua es salud. Te felicitas mentalmente por no haber comprado un refresco, por estar eligiendo la opción saludable. Crees que estás hidratando tus riñones, limpiando tu sangre y cuidando tu cuerpo. Te equivocas. En ese preciso momento, con ese trago de agua tibia que ha estado cocinándose en tu coche, no estás bebiendo salud. Estás bebiendo una sopa química invisible que está atacando directamente la base de tu masculinidad. Estás ingiriendo sustancias que tu cuerpo no sabe distinguir de las hormonas femeninas y que están apagando, gota a gota, tu capacidad de tener una erección firme y de mantener tu energía vital. Lo que acabas de hacer en esa imagen mental es el error número 1 que veo en hombres mayores de 60 años que llegan a mi consulta preguntándose por qué. Si hacen todo bien, su cuerpo ya no responde. Soy la doctora Claudia Jiménez, y esto no es una exageración para captar tu atención. Es bioquímica pura y dura. Vamos a hablar claro porque el tiempo de suavizar la verdad se terminó hace mucho. El problema no es tu edad. El problema es lo que estás metiendo en tu sistema creyendo que es inocuo. La situación es crítica porque ataca el fundamento mismo de tu fisiología hormonal. El material del que están hechas esas botellas desechables, el tereftalato de polietileno, conocido como PET, no es inerte. Nos han vendido la idea de que el plástico es un contenedor pasivo, una barrera que solo sostiene el líquido adentro. Eso es mentira. El plástico es químicamente activo y su actividad depende de la temperatura. Cuando esa botella se queda en tu coche, bajo el sol de México, el interior del vehículo puede alcanzar temperaturas superiores a los 50 o 60 grados centígrados en cuestión de minutos. A esa temperatura, el plástico empieza a sudar, pero no suda agua, suda antimonio y suda ftalatos. Estas sustancias entran en el agua. Tú no las ves. El agua sigue pareciendo transparente. Quizá el sabor cambia un poco, pero tu paladar se acostumbra rápido. El problema real ocurre cuando ese líquido entra en tu torrente sanguíneo. Estas moléculas tienen una estructura tridimensional que es terroríficamente similar a la del estrógeno, la hormona sexual femenina.
Tu cuerpo funciona con un sistema de llaves y cerraduras. Tus células tienen cerraduras, llamadas receptores, esperando la llave correcta para activar funciones. La testosterona es la llave que activa la fuerza muscular, la densidad ósea, la claridad mental y, por supuesto, la función sexual. Pero estos químicos del plástico, a los que llamamos xenoestrógenos, son llaves falsas que encajan en la cerradura. Cuando bebes esa agua cargada de plástico, estas llaves falsas inundan tu sistema, se pegan a los receptores de tus células y los bloquean. Cuando tu testosterona real, la poca que produzcas, llega a la célula para intentar hacer su trabajo, encuentra la puerta cerrada. La cerradura está ocupada por un pedazo de plástico microscópico. El mensaje no pasa. Tu cuerpo no recibe la orden de ser masculino. Y lo peor es que tu cerebro, al detectar que todos los receptores están ocupados, asume que tienes demasiadas hormonas circulando y manda la orden a los testículos de dejar de producir testosterona. Es una castración química silenciosa, lenta y voluntaria. Déjame contarte sobre Edmundo. Edmundo llegó a mí con 62 años, un hombre serio, educado, con una carrera de toda la vida como enfermero en un hospital público grande. Si alguien sabía de medicina y de protocolos, era él. Edmundo no era un paciente descuidado. No fumaba, no bebía alcohol en exceso, caminaba todos los días y vigilaba su presión arterial como un reloj suizo. Sin embargo, su vida sexual había desaparecido por completo en los últimos 2 años. Y no solo eso, se sentía cansado, con una niebla mental que le impedía leer sus libros favoritos por las tardes. Sus análisis de sangre eran desconcertantes para su médico anterior. Su colesterol estaba bien, su azúcar estaba en rango, pero su testosterona libre estaba por los suelos. Niveles que verías en un hombre de 90 años, no en uno de 60 fuerte como él. Le habían recetado geles de testosterona, pastillas para la erección, suplementos de hierbas. Nada funcionaba a largo plazo. Edmundo estaba frustrado y avergonzado. Me dijo en la primera consulta: «Doctora, hago todo lo que dicen los libros. ¿Por qué mi cuerpo me traiciona?» Empezamos a escarbar en su rutina diaria, no en sus medicamentos, sino en su vida real. Resultó que Edmundo, por su formación sanitaria, estaba obsesionado con la hidratación. Sabía que debía beber 2 litros de agua al día. Para economizar y por logística, compraba pacas de botellas de agua desechables cada semana en el supermercado mayorista. Pero como vivía en un departamento pequeño en un 3er piso sin elevador, dejaba las pacas en la cajuela de su coche. Era su almacén personal. Iba sacando las botellas conforme las necesitaba durante la semana. Edmundo vive en una ciudad donde el calor es constante. Esas botellas pasaban días, a veces semanas, cocinándose en la cajuela de su auto antes de que él se las bebiera. Él pensaba que estaba siendo un hombre responsable, hidratándose correctamente. La realidad es que Edmundo se estaba dosificando diariamente con un cóctel de disruptores endocrinos. No importaba cuánta testosterona en gel se pusiera, sus receptores estaban saturados de plástico. Su cuerpo estaba inflamado a nivel celular. El endotelio, esa capa interna de las arterias que debe liberar óxido nítrico para permitir la erección, estaba rígido y dañado por la carga tóxica constante. Le expliqué esto con la misma crudeza con la que te lo digo a ti. Edmundo se quedó callado, procesando la información. Fue un golpe duro para su ego profesional darse cuenta de que el hábito que él consideraba más saludable era el que lo estaba enfermando. No fue una infección, no fue una mala genética, fue el plástico caliente. Esto nos lleva a una segunda capa de este problema, algo que veo incluso más frecuentemente y que es igual de peligroso por razones distintas: la reutilización de la botella. Sé lo que pasa.
terminas tu botella de agua comercial, esa que compraste en la tienda de conveniencia. La botella se ve bien. Es de plástico resistente, piensas. La lavas un poco en el grifo de la cocina o del baño de la oficina y la rellenas del garrafón o del filtro común. Te sientes bien contigo mismo porque estás reciclando, estás ahorrando dinero y estás generando menos basura. Parece una decisión lógica y ecológica. Quiero que entiendas algo fundamental. Esas botellas de PET número 1 están diseñadas, fabricadas y certificadas para un solo uso. Un solo uso. No son contenedores de almacenamiento a largo plazo. El plástico a nivel microscópico no es liso. Cuando lavas esa botella, cuando la aprietas al beber, cuando la enroscas y desenroscas, el plástico sufre estrés mecánico. Se crean microfisuras, grietas diminutas que el ojo humano no puede ver. En esas grietas pasan dos cosas terribles para tu salud metabólica y sexual. Primero, se convierten en nidos de bacterias. Aunque laves la botella con jabón, es casi imposible limpiar dentro de esas microfisuras. Las bacterias forman biopelículas, colonias resistentes que estás ingiriendo constantemente. Esto genera una disbiosis, un desequilibrio en tu flora intestinal. Y hoy sabemos que la salud intestinal está directamente conectada con la salud hormonal. Un intestino inflamado por bacterias malas no permite la correcta absorción de nutrientes necesarios para fabricar testosterona, como el zinc y el magnesio. Lo segundo que ocurre en esas grietas es que aumentan la superficie de contacto del plástico con el agua. Entre más vieja y maltratada esté la botella, más polímeros libera. Ya no necesitas calor extremo para que el plástico se degrade. El simple desgaste mecánico hace que el material empiece a soltar partículas. Estás bebiendo microplásticos literalmente. Estudios recientes han calculado que el humano promedio ingiere el equivalente al peso de una tarjeta de crédito en plástico cada semana. Imagina triturar tu tarjeta bancaria y comértela en polvo cada 7 días. Eso es lo que le estás haciendo a tu sistema vascular. Esos microplásticos viajan por tu sangre. Causan microinflamación en los vasos sanguíneos más pequeños y delicados del cuerpo. Y adivina cuáles son los vasos sanguíneos más pequeños y que requieren mayor precisión hidráulica en el hombre. Exacto, los del pene. La disfunción eréctil muchas veces es el primer síntoma de una enfermedad vascular generalizada. El pene es como la antena del sistema circulatorio. Si la antena falla es porque el sistema completo está bajo ataque. Al reutilizar esa botella desechable, estás lijando tus arterias por dentro, impidiendo que se expandan cuando las necesitas. Aquí es donde entra Clemencia, la esposa de Edmundo. Clemencia es una mujer práctica, directa, de esas que no se quedan esperando a que las cosas se arreglen solas. Cuando Edmundo y yo tuvimos esa charla sobre el plástico, él llegó a casa escéptico, todavía procesando el golpe. Pero Clemencia no dudó. Ella había visto el declive de su esposo, había notado cómo se apagaba, no solo en la cama, sino en la vida. Cuando Edmundo le contó lo que hablamos, ella tomó el control de la situación. Clemencia hizo algo que tú deberías considerar seriamente hoy mismo. Fue a la cocina, tomó todas las botellas recicladas que tenían guardadas, sacó las pacas de agua de la cajuela del coche y las tiró. Todas. Edmundo intentó protestar por el desperdicio, pero ella fue firme. Si esto te está enfermando, no es ahorro, es veneno, le dijo. Y tenía toda la razón. El siguiente paso es crucial, porque no se trata solo de quitar lo malo, sino de poner lo bueno. Necesitas un aliado real. No puedes dejar de beber agua, pero debes cambiar radicalmente el vehículo en el que esa agua entra a tu cuerpo. La solución que implementó Clemencia y que prescribo a mis pacientes es innegociable: acero inoxidable de grado alimenticio o vidrio.
Necesitas invertir en una botella de acero inoxidable de buena calidad, preferiblemente de doble pared aislada. ¿Por qué? El acero inoxidable es un material inerte, no reacciona. Puedes dejar esa botella en el coche, bajo el sol de Monterrey, a 40 grados, y el agua se calentará, sí, pero el metal no soltará absolutamente nada en el líquido. La estructura química del agua permanecerá intacta. No habrá ftalatos, no habrá antimonio, no habrá xenoestrógenos. Clemencia compró 2 botellas de acero para Edmundo y 2 para ella. También instalaron un filtro de ósmosis inversa debajo del fregadero de la cocina. Esto es importante. Muchos hombres compran garrafones de agua purificada barata, de esas rellenadoras de la esquina que cuestan 15 pesos. El problema es que esos garrafones son de policarbonato, un plástico duro que suele contener bisfenol A, BPA. Y esos garrafones se reutilizan cientos de veces, se lavan con químicos agresivos y se exponen al sol en los camiones de reparto. El agua que viene ahí ya trae una carga tóxica considerable antes de que tú la toques. Un filtro de osmosis inversa en casa o un filtro de bloque de carbón activado sólido de buena calidad te da el control. Tú filtras tu agua y la pones directamente en tu botella de acero o en una jarra de vidrio. Cortas la cadena de suministro del plástico. El cambio en Edmundo no fue de la noche a la mañana, porque el cuerpo necesita tiempo para desintoxicarse. Pero a los 3 meses de hacer este cambio, y ojo, sin agregar nuevos medicamentos, sus niveles de energía eran otros. La niebla mental se levantó y su función eréctil comenzó a responder. No era magia, simplemente dejamos de bombardear su sistema con imitadores de estrógeno, permitiendo que su propia testosterona volviera a ocupar los receptores. Su cuerpo dejó de defenderse y empezó a funcionar de nuevo. Clemencia recuperó a su esposo y Edmundo recuperó su dignidad, todo por cambiar el recipiente del agua. Ahora, hay un tercer error que cometen casi todos los hombres que intentan cuidarse y es un error de ejecución mecánica, el sedentarismo urinario. Ya tienes tu botella de acero, ya tienes tu agua filtrada. Ahora te sientas en tu escritorio o en el sillón a ver la televisión o te pones a manejar y te tomas 2 litros de agua en un lapso de 4 horas sin levantarte. ¿Crees que te estás hidratando? Falso. Si bebes agua y no te mueves, el agua sigue el camino de menor resistencia. Va al estómago, se absorbe rápido, pasa a la sangre. Los riñones detectan un aumento de volumen y la filtran inmediatamente hacia la vejiga. Orinas agua transparente y piensas, ¡qué bien, estoy limpio! No, estás lavando minerales. Estás perdiendo sodio, magnesio y potasio, electrolitos vitales para la conducción nerviosa y la contracción muscular. Para que el agua entre realmente a la célula, para que hidrate el tejido profundo, incluyendo los cuerpos cavernosos del pene, necesitas movimiento y necesitas electrolitos. El agua pura, destilada o ultrapurificada es agua muerta en términos biológicos. No tiene carga eléctrica. El consejo que le di a Edmundo y que te doy a ti es simple. No bebas agua sola si vas a estar sentado. Ponle una pizca, solo una pizca, de sal de mar real o sal del Himalaya y unas gotas de limón. Eso crea una estructura electrolítica básica que permite que tus células abran sus compuertas y absorban el líquido. Y lo más importante, muévete. El sistema linfático, que es el desagüe de toxinas del cuerpo, no tiene bomba. El corazón bombea sangre, pero la linfa solo se mueve si tú mueves tus músculos. Si bebes agua y te quedas quieto, te hinchas, retienes líquidos en las piernas y sobrecargas la próstata por la presión constante de la vejiga llena. Si bebes y caminas, si bebes y haces sentadillas, si bebes y te mantienes activo, esa agua circula, limpia, nutre
y llega a donde tiene que llegar. La hidratación real es la que mantiene el volumen de sangre adecuado para una erección fuerte. Una sangre espesa, deshidratada o llena de plástico no fluye rápido. Y la erección es un evento hemodinámico. Necesitas sangre fluyendo rápido y libre. No te voy a mentir diciéndote que tirar tus botellas de plástico va a solucionar todos tus problemas de salud mañana. La salud metabólica es compleja, pero te garantizo que si sigues bebiendo de plástico caliente, ningún tratamiento va a funcionar al 100%. Estás remando contra la corriente. Estás saboteando tu propio esfuerzo. Esto es lo que vas a hacer y no quiero que lo pospongas. Quiero que vayas ahora mismo a tu coche. No mañana, ahora. Revisa la cajuela, revisa debajo de los asientos. Saca todas esas botellas de agua que tienes ahí por si acaso. Tíralas. No te las bebas para no desperdiciar. Tu salud vale más que los 10 pesos que costó esa botella. Tíralas al contenedor de reciclaje. Luego ve a tu cocina. Mira esos vasos de plástico viejos, esas botellas de refresco que lavaste y rellenaste con agua para meter al refrigerador. Tíralas también. El frío del refrigerador también hace que el plástico se vuelva quebradizo y suelte partículas al romperse microscópicamente. Compra hoy mismo una botella de acero inoxidable. Llévala contigo a todos lados. Hazte responsable de tu fuente de hidratación. Cuando llegues a un restaurante, pide agua en vaso de vidrio o botella de vidrio, nunca de plástico. Si no tienen, pide otra cosa o bebe el agua que traes en tu termo. Deja de ser complaciente con un sistema que te vende comodidad a cambio de tu virilidad. El cambio empieza con decisiones físicas, tangibles. Recuperar tu potencia y tu salud no es un deseo, es una disciplina. Y esa disciplina empieza por dejar de envenenarte voluntariamente cada vez que tienes sed. Hazlo ahora.